Hola, ¿cómo están? Mis saludos. Hoy día vamos a hablar sobre técnicas kinésicas respiratorias. Para partir, tengo que comentar que producto que vamos a hablar de algunas marcas, tengo que comentar que yo no recibo aportes ni financiamiento, ni ningún familiar mío recibe aporte y no participo tampoco de ninguna organización o empresa o particular que busque lucrar con esta información. Vamos a partir hablando de algunas funciones que tiene el aparato respiratorio. Eh, las tres principales tienen que ver con el intercambio gaseoso, la conducción de aire y también una parte tiene que ver con la protección y la mecánica. La, la mecánica, por ejemplo, la caja torácica, ¿cierto? Tiene una forma de jaula y por atrás está la columna, por delante están las costillas. Se mueve en sentido cefalocaudal y se compara al movimiento de la asa de un balde. A medida que las costillas suben, aumenta el diámetro anteroposterior o transversal y eso hace que disminuya la presión adentro del sistema, por lo tanto ingresa aire. Si ahora nos vamos a la parte muscular, el diafragma viene siendo una cúpula que está por abajo de los pulmones. Entonces, al momento en que se contrae, esta cúpula desciende, disminuye también la presión en el sistema y hace que, por lo tanto, el aire se mueva desde donde hay más presión en el ambiente hacia el sistema y a eso se le llama inspiración. La vía aérea entonces se divide en varias secciones. Tenemos una parte donde está la nariz, ¿cierto? A esto se le llama nasofaringe. Eh, esto sirve más que nada para acondicionar el aire. Aquí es donde se humidifica, se calienta, gracias a la mucosa y los cornetes. Y además los pelos, como siempre les menciono, son barreras físicas que impiden la entrada de ciertas partículas. Y un mecanismo de defensa mecánico vendría siendo el reflejo del estornudo. Luego continúa entonces la faringe y la laringe. Acá abajo es donde se va a proporcionar la fonación. Y si se fijan, por la parte más posterior es donde se va a ubicar el esófago. Y allí inicia entonces la vía digestiva. Em, por otra parte, sobre la laringe tenemos la epiglotis o la glotis, donde esto funciona como una tapa de micro. Entonces, cuando el motor acelera, ¿cierto? Se levanta. Por ejemplo, cuando nosotros botamos aire, expiramos. Y esta glotis también participa en una fase de la tos, que vendría siendo la fase compresiva. A través del cierre, entonces, es que va a aumentar un poco la presión y después va a existir la fase de expulsión en la tos. Después de la laringe viene la tráquea, donde si nos fijamos tiene cartílagos. Esta tráquea mide entre 2 y 15 centímetros y luego genera unas divisiones. Son las primeras divisiones los bronquios fuentes. El derecho, ¿cierto? Que es un poco más recto, podríamos decir que es más fácil entrar al pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo que es un poco más complejo. Después de esto se sigue subdividiendo los bronquios y hay 23 divisiones de las cuales solo 16 son exclusivamente conductoras y el resto ya empieza a mezclarse la conducción del aire con el intercambio gaseoso. Entonces acá les dejo una imagen de unos sacos alveolares que están al final de los bronquios terminales. Estos alvéolos son muy pequeñitos, estos circulitos, ¿cierto? Miden 25 micras, muy pequeños y están recubiertos casi en su totalidad por neumocitos tipo 1. El número de alvéolos podríamos decir que equivale a una cancha de tenis. Por lo tanto, cada vez que uno fuma, por ejemplo, o hay contaminación, humo de combustión sobre todo,
cada uno de estos alvéolos va a empezar a dañarse y esta cancha después se va a ir haciendo un poco más pequeña. Lo otro, el espacio que hay entre cada alvéolo está compuesto por vasos sanguíneos y también vasos linfáticos, que son, por ejemplo, los colores azules o rojos que se ven en la imagen a la derecha. Estas arteriolas después se convierten en capilares que van haciendo un lecho vascular. Estos capilares son tan pequeños que prácticamente los glóbulos rojos tienen que formar una fila para poder ir saturándose de oxígeno. Y esto los ayuda a hacer un poco todo más ordenado. El problema está, por ejemplo, si es que los tabiques son muy anchos o el espacio intersticial está aumentado o inflamado. Entonces vamos a partir hablando de que la tos es la mejor técnica de limpieza bronquial. Aquí en este artículo lo que podemos concluir al leer es que la tos es un mecanismo de defensa del pulmón y existe con el fin de eliminar las secreciones o agentes extraños. Entonces pareciera ser que la tos es más algo natural o normal en algunos casos. Nosotros, ¿cierto? Tenemos una condición además y que puede exacerbar esta tos, hacerla constante, hacerla más fuerte o hacerla más productiva. Entonces vamos a hablar de las fases de la tos. Todo esto antes tiene que partir con un ingreso del volumen, ¿cierto? Como les explicaba, nosotros tenemos que tomar el aire primero. Después la glotis se va a cerrar, esta tapita de la micro, ¿cierto? Que está en la garganta, va a aumentar la presión y después va a haber una fase expulsiva, ¿cierto? Una expulsión bien fuerte. Entonces estas son las fases de la tos. Por ejemplo, si yo no tomo tanto aire, mi tos siempre va a ser un poquito más pequeña o más ineficiente. Este otro artículo nos dicen cuáles son algunas de las barreras de defensa para disminuir la infección por COVID. Entonces, ellos se dan cuenta que dentro de todos los mecanismos de defensa, algunos químicos, existe también el mecanismo de aclaramiento mucociliar, que es la imagen que les dejo acá. Entonces, nosotros en la vía aérea tenemos algunos cilios, estos cilios siempre están batiendo, algunas veces baten más rápido con ciertas cosas, por ejemplo, y algunas veces pensemos que están infectados, tienden a batir un poco menos o la submucosa tiende a generar más secreción. Entonces, aparte de la tos, tenemos esto que es el batido mucociliar. Entonces, un kinesiólogo chileno en el 2014 se preguntó cómo podemos potenciar la tos, ¿cierto? A través de este artículo donde buscaba estrategias terapéuticas para hacer la tos un poco más eficiente a propósito de que hay ciertas personas que tienen condiciones neuromusculares donde la tos es un poco menos fuerte. Entonces nos plantea ciertas técnicas de acuerdo a la evaluación que nosotros podemos hacer a través de una flujometría, pero hecha a través no de un soplido, sino de una tos, un peak of flow. Y nos plantea también ciertos mecanismos compensatorios, podríamos decir, para hacer que algunas fases estén un poco más apoyadas que otras. Entonces, partimos con lo primero, y acá es una persona que nosotros le pedimos una tos, y para ayudar a que sea un poco más eficiente, tratamos de apoyarlo en la fase expulsiva, o sea, cuando él va a hacer una expiración, apretamos un poco el diafragma, ¿cierto? Hacemos que disminuya este radio anteroposterior y debiese aumentar entonces la movilización de secreciones. Por otra parte, pensemos en una persona que no está tomando todo el aire que pudiera y tiene la musculatura del cuello y en la cara indemne. Entonces lo que se le pide es que pueda hacer como un pez, como una Doris, ¿cierto? De buscando a Nemo, que va a ir comiendo aire, lo va a transportar a la boca, va a levantar la lengua, va a hacer como que lo traga
y esto va a ayudar a la primera fase de la tos, que es la fase inspiratoria. Pensemos entonces en una persona que no puede hacer eso. Lo podemos ayudar de este modo, ¿cierto? Haciendo que un saco o una bolsa resucitadora ingrese aire al sistema y después pueda toser un poco más fuerte. Pero vamos a hablar de otras cosas, ¿cierto? Pasamos ya a la etapa de hablar de la tos y cómo podemos potenciarla, a hablar ya de una perspectiva un poco más general. Tenemos, ¿cierto?, dividido esquemáticamente el pulmón profundo, ¿cierto?, los bronquios medios o los bronquios proximales y las vías extratorácicas como podría ser la nariz. Entonces, este consenso chileno de técnicas kinésicas nos dice que tenemos que partir de inspiraciones lentas si es que nosotros queremos llegar al pulmón profundo y ayudar en esa etapa. Entonces aquí nos propone hacer inspiraciones lentas. Recuerden este esquema porque vamos a ir avanzando en ese orden, de izquierda a derecha, de lo más profundo a lo más superficial. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer inspiraciones si lo único que nosotros queremos es botar estas flemas, mover estas flemas? Bueno, lo que pasa es que cuando hay obstrucción, puede que algún saco alveolar esté más contaminado, ¿cierto? Más inflamado y eso provoca que no haya una ventilación adecuada. O sea, al final algo que era obstructivo puede terminar siendo restrictivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Hacer que estas secreciones puedan desalojar este saco alveolar yendo hacia los bronquios un poco más proximales o bronquios medios. Para eso nosotros conocemos ya que un saco se comunica con otro a través de los canales de Martin, donde un bronquiolo terminal contacta con otro bronquiolo terminal haciendo una especie de puente, o un canal de Lambert, donde un bronquiolo terminal que, por ejemplo, no está afectado, se comunica con el saco alveolar que sí está afectado, o los poros de Kohn, que vendrían siendo comunicaciones entre un saco alveolar y otro saco alveolar. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el saco alveolar del lado izquierdo afectado, vamos a querer ingresar volumen a través del saco alveolar indemne, que es el derecho, para que se comunique a través de estos poros y a través de una apnea, por ejemplo, después de haber ingresado la mayor cantidad de volumen, vamos a lograr que se reclute, por así decirlo, este alveolo. Entonces siempre recordar que hacer inspiraciones lentas y profundas con una apnea, un aguantar el aire sin que se me escape, va a ser una buena técnica para ayudar al pulmón que es más profundo. Por otra parte tenemos esta técnica que son expiraciones lentas, ¿ya? Ahora vamos a la etapa más media, ¿cierto? Del pulmón, un pulmón un poco medio, no tan profundo. Acá tenemos entonces que el pulmón afectado vendría siendo el que está acostado al lado, ¿cierto?, de la camilla. Y el pulmón indemne puede ser el que está arriba. No muchas veces suele pasar esto. Por ejemplo, solo ocurre en una neumonía que puede ser en el pulmón derecho, en este caso en este paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La persona inspira lentamente, podemos utilizar esta técnica que es de apnea y después hacerlo que bote el aire a un volumen lento, ¿cierto? Con la boca abierta, como diciendo una A silenciosa. Entonces va a botar el aire lo más lejos que pueda. Eso es lo que yo tiendo a mencionar. A veces podemos usar algunos ayudantes, ¿cierto? Que pueden ser estos tubitos de cartón, pero basta con que abra la boca, trate de decir una A, pero silenciosa y lo más lejos posible, ¿ya? Entonces, todavía seguimos hablando de que lo que nos ayuda a movilizar, al parecer, es más técnicas lentas, 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 pero tienen que tener mucho, mucho volumen, partiendo de un volumen inspiratorio mayor.
Acá la persona, la terapeuta, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que las vísceras que están apoyadas sobre la camilla empujen el diafragma del lado derecho y eso va a hacer que la presión se mueva también y va a empezar a ayudarlo. Por otra parte, desinsuflar el pulmón que está arriba también ayuda a que este flujo sea un poco más controlado hacia la expiración. Básicamente es para ayudar a que la persona alcance un flujo expiratorio lo más largo posible, lo más lento posible, hasta ya casi llegar a un volumen residual. Y eso significa que ya no le va a quedar aire. Por lo tanto, va a hacer que estos cilios se puedan mover un poco más rápido y va a hacer que estas secreciones puedan depurarse. Entonces aquí tenemos un profesor de la Universidad de Valparaíso que hace la técnica, el kinesiólogo Daniel Ponce, donde le pide que en la fase de ejecución ya pasó por la fase inspiratoria, expire lentamente y él va a hacer que le aprieta la guatita, por decirlo, y aprieta las costillas. En este caso, el pulmón que está trabajando es el que está al lado izquierdo, ¿cierto? Apoyado en la camilla. Ahora viene otra técnica que se puede asistir, por ejemplo, en los menores o puede ser activa, la pueden realizar solos y tiene bastante buen resultado, pero hay que entenderla y les voy a explicar cómo podemos realizarla. Entonces, lo que nosotros siempre estamos haciendo es un volumen corriente, que vendrían siendo estas ondas pequeñitas que suben y bajan y están al medio del gráfico. Entonces hay un volumen que entra y un volumen que sale. Un volumen que entra y un volumen que sale. Pero, por ejemplo, si yo quiero ingresar más aire, hacer una inspiración bien grande y lenta, sobre todo lenta, nosotros vemos que se genera un primer pic hacia arriba. Ese primer pic, entonces, es un volumen que yo tenía por ahí guardadito y que sí podía meter. Entonces se le llama volumen de reserva inspiratoria. Entonces después esta persona ya alcanzó lo máximo, fue botando después, fue botando, hasta alcanzar de nuevo un volumen corriente, tomando y botando normalmente. Ahora si yo a ustedes les digo, bote normal, tome, bote normal, pero ahora va a seguir botando. Lo mismo, ahí tenemos un volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Y después vuelva a tomar normal y manténgase tomando neutro, lo más normal posible. Entonces se dieron cuenta que sobre lo que yo tomo normalmente y sobre lo que yo boto normalmente, hay un espacio más para mover, tanto para tomar más como para botar más. Ya, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces el drenaje autógeno parte de un volumen corriente, lo que yo estoy tomando siempre, botando siempre, pero ahora voy a ir subiendo, voy a ir tomando un poco más de aire, ¿cierto? Voy a ir tomando un poco más de aire. Podemos partir, sobre todo, desde un volumen corriente cuando nosotros estamos recién empezando. Entonces tomo, boto, y voy tomando un poco más, y voy metiendo un poco más de aire, y voy metiendo un poco más de aire, hasta que después, todo eso, ¿ya? La idea siempre es terminar estas técnicas, todas las que hemos mencionado, con una tos. Ahora ya somos más expertos, ¿cierto? Ya entendemos, y vamos a botar primero todo el aire. Tomo un poquito, boto un poquito, tomo un poquito, boto otro poquito, tomo más y boto. Ahora tomo un poco más y boto. ¿Se dieron cuenta? Entonces, lo que hicimos ahora fue cambiar. Partimos desde que yo no tenía nada en el pulmón. Partimos botando todo, se me fue todo el aire y ahora empiezo, pero tomo de a poquito.
y boto poquito. Tomo poquito, boto poquito. Después tomo un poco más, boto un poco más. Tomo otro poco más, boto más. Ahora inflo más grande, boto más grande. Inflo más grande, boto más grande y vamos a toser. ¿Ya? Este es el drenaje autógeno. Lo podemos partir desde una respiración normal o podemos partir ya desde haber botado todo el aire. Esa es la que aparece en el gráfico. Botamos todo el aire, ¿cierto? Y después tomamos poquito. Importante entonces ir pasando por todas las fases. La primera fase entonces sería partir desde la máxima expiración, pero partir tomando muy poco. ¿Ya? Acá nos muestra entonces que él va a hacer 4 a 5 ciclos y si se fijan él posa las manos para entender cómo se va a mover la caja torácica. Lo otro que está usando es que él esté con la boca abierta, ¿cierto? Con la boca abierta y va a ir tomando de a poquito, botando de a poquito y va a ir aumentando el volumen, aumentando el volumen, aumentando, aumentando, aumentando hasta que termina con una tos. Entonces ya pasamos por el pulmón profundo, pasamos por los bronquios medios, proximales, y ahora vamos a ir un poco más arriba, ¿cierto? Ahora, si se fijan, necesitamos unas técnicas que sean más rápidas, más fuertes, porque estas flemas o estas secreciones ya se movieron de abajo hacia arriba, podríamos decir, desde lo más lejano a lo más cercano. Pongamos que ya están cerca de la glotis, ya están en la tráquea. Entonces aquí se muestra a la kinesióloga Adriana Lastra del Instituto Nacional del Tórax mencionándole, ¿cierto?, a una paciente que tiene que tomar aire, ¿cierto?, y después botar el aire fuerte y rápido como si estuviera empañando un vidrio. Por eso se llama huffing, porque es como que nosotros estamos tirando el aliento. Entonces sería... Y aquí tenemos dos opciones. Una es hacer que esta salida de aire, que siempre tiene que ser rápida, en este caso para hacer esta técnica, sea larga o sea más cortita. Idealmente debiese ser corta, o sea, alto flujo, pero un bajito, muy bajo volumen, ¿ya? Tiene que ser rápida para que no se genere una compresión, ¿cierto?, en la vía aérea, y esta compresión es como si nosotros estuviéramos apretando un paté por al medio del paté, ¿cierto? Ciertas secreciones se van a ir hacia arriba, van a salir, pero otras también se van a devolver si es que yo alargo mucho este huffing, ¿ya? Entonces tiene que ser corto y rápido, eso es lo preferente. Por otra parte tenemos esta técnica que muchos profesionales la utilizan. En este caso nosotros también la hacemos para relajar, ¿cierto? La hacemos para desinsuflar, eh, pero el artículo que les menciono acá nos cuenta que genera una contrapresión. O sea, nosotros estamos botando el aire y al momento en que nosotros interrumpimos ese paso del aire con los labios, va a crear una presión positiva después de la expiración, ¿ya? Esto se le conoce como PIP. Esta presión que se genera en la vía aérea se transfiere hacia abajo, ¿cierto? Pensemos que eh, es una presión, como bien dice, que va evitando que se comprima la vía aérea, que era lo que les mencionaba del paté. Entonces proporciona de que no va a haber tanta obstrucción hacia abajo y lo que podría reducir la falta de el aire, ¿cierto? Y tenemos ciertos coayudantes. Uno de esos podrían ser apoyar los brazos o apoyarme con el tronco hacia una pared o bajar un poco la cabeza, ¿cierto? Sostenerla. Aquí les dejo estas dos imágenes, que una persona sentada se está sosteniendo las rodillas, ¿cierto? Una persona parada se sostiene las rodillas y crea un trípode finalmente, y esto hace que los músculos de la parrilla costal
que son músculos que sí se contraen cuando nosotros estamos necesitando respirar. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, los escalenos, pectoral, el serrato, todo eso van a trabajar un poco más eficiente a propósito de que mejoramos un poco la palanca de contracción. Entonces, así se ve. Nosotros estamos botando el aire en la flechita negra del primer sujeto a la izquierda y hay 3 flechitas que van hacia atrás. Esa es la presión positiva. Y en vez de que este paté se esté cerrando, va a estar soportando esa apertura, esta presión, ¿ya? Entonces esto hace que se evite el colapso, un colapso que podría llegar, ¿cierto? Pero se va a prevenir. O si es que ocurre, va a hacer que sea menos rápido, ¿cierto? Esto mejora la ventilación también, esta presión mejora la ventilación colateral, esta que les mencionaba al principio cuando nosotros tomamos aire profundo y aguantamos, y desarrolla un gradiente de presión que es hacia la obstrucción, tratando de abrir esa obstrucción. Entonces existen ciertos aparatos que hacen más o menos lo mismo, ¿cierto? Que son los PEP o son los PEP oscilatorios, que generan esta presión hacia atrás, como les comentaba. Los oscilatorios van a provocar una frecuencia, una vibración, ¿cierto? Y van a hacer que hayan ciertos cambios reológicos en la conformación de la secreción o por otra parte en el batido mucociliar, que son cosas que conversamos al principio. ¿Ya? Entonces acá nos muestran diferentes aparatos y hoy día les voy a hablar de los que están disponibles acá en Chile. Sin antes mencionar que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica hizo una recopilación a través de una consultoría a estas empresas y lograron obtener estos datos. Entonces nos dicen que el Flutter tiene una presión expiratoria positiva de 5 a 19 centímetros de agua, ¿ya? En general todos parten de 5 si se dan cuenta. Acapela de 5, el RC Cornet de 5 en adelante, el Therapep de 5 en adelante y el PIPEP de 5 en adelante. Hay algunos que son oscilatorios como el Flutter. El Flutter es, sí, es una flauta, básicamente que tiene una pelotita, ¿cierto? Que va vibrando. El acapela tiene unas lengüetas con un imán que va vibrando, ¿ya? Entonces ahora les voy a mostrar cómo funciona, pero tengan en cuenta que todos tienen una presión expiratoria de soporte, ¿cierto? Para evitar la obstrucción y en algunos casos otros vibran para hacer que se muevan más rápido los cilios y para que las secreciones cambien de conformación. Acá está el flutter entonces. Es importante mencionar que se debe estar sentado o de pie. O sea, no podemos usar esto en personas que estén acostadas. Y como les mencionaba, tiene un metal, una bola de acero que va vibrando en su punta y va haciendo que esto se transmita hacia la vía aérea, hacia adentro, ¿ya? Dependiendo de cómo nosotros lo posicionemos, es qué es lo que vamos a obtener o la resistencia que debiésemos vencer. Entonces nos dicen aquí, tenemos que partir siempre de una inspiración lenta, ¿se fijan? Una inspiración lenta, luego hacer una pausa inspiratoria, aguantar la respiración entre 2 a 3 segundos y después una expiración, cosa de que este metal se mueva, ¿cierto? Teniendo cuidado con las mejillas, porque es ahí donde se va a transmitir entonces la vibración hacia adentro, ¿ya? Y se debiesen hacer de 5 a 10 repeticiones y finalizando con una o dos técnicas expiratorias rápidas, ¿cierto? Como el huffing que le había mostrado anteriormente. Y eso debiese ser sacándose el dispositivo, obviamente, ¿cierto? El huffing que habíamos hablado, que es corto y rápido, ¿ya? Esto se puede repetir entre 3 a 4 veces y esto debiese durar entre 10 a 20 minutos.
Importante entonces, el flutter es un aparato que genera una presión expiratoria positiva y además genera una frecuencia oscilatoria, ¿ya? O sea, una oscilación, ¿cierto? Por otra parte tenemos estos a capela, que algunos incluso son esterilizables. Tenemos unos que son de mayor flujo, otros que son de flujo medio y otros que son de menor flujo. Y aquí vemos una persona que lo está usando de pie, ¿ya? Pero este podría ser utilizado en varias posiciones. Pensemos en una persona que está haciendo una expiración lenta con glotis abierta, ¿cierto? En decúbito lateral, que es esta técnica de las vías aéreas medias, cuando uno se acuesta de lado, ¿cierto? Y uno podría utilizar esto también cuando termina de hacerlo, ¿ya? Como un potenciador, por así decirlo. Y lo mismo, tenemos que partir de inspiraciones lentas, tenemos que hacer pausas inspiratorias, tenemos que tener cuidado con las mejillas, tienen que estar rígidas, tienen que ser de 5 a 10 repeticiones, terminar siempre con una tos o un huffing y hacer de 3 a 4 ciclos, y esto puede durar hasta 20 minutos. Algunos de estos, uno transparente, también es para uso domiciliario y puede incluso conectarse con, con un nebulizador. Entonces este pareciera ser bastante bueno, es uno de mis preferidos. Sin embargo es muy caro, pero sirve, así que ténganlo en cuenta. Otro que se comercializa en Chile es el Therapep. En este caso, esto no va a generar una oscilación, no genera vibraciones, ¿ya? En cambio, los otros anteriores sí. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto se debiese usar siempre sobre una mesa, por ejemplo, o sobre una parte bien parejita. Tenemos que estar sentados, hacer inspiraciones lentas, pero máximas, o sea, meter mucho, mucho, mucho aire, hacer una pausa inspiratoria y esa pausa debiese durar hasta 3 segundos. Después una botada de este aire, ¿cierto? Prolongada, muy lenta, e ir subiendo el émbolo que está y debiese llegar hasta el medio de las marcas. Si se fijan, tiene una flechita y dice, bueno, usted bote el aire y haga que llegue hasta justo al medio. Se debiese hacer de 10 a 20 repeticiones y terminar con 2 a 3 técnicas de expiración forzada, pero fuera del dispositivo. Por otra parte, un profesor en un diplomado nos enseñó esto, el kinesiólogo Samuel Gutiérrez. Y tenemos un vasito, tenemos una bombilla, ¿cierto? Y nosotros tomamos aire afuera, botamos el aire en la bombilla y tratamos de hacer la mayor cantidad de burbujas el mayor tiempo que se pueda. Ya, esto debe hacerse sentado, no se puede hacer acostado. Tenemos que tomar aire hasta llenar el pulmón completamente y luego botar lento y largo. Realizar la máxima cantidad de burbujas, como les comentaba, y podemos repetirlo 5 veces, ¿ya? Y luego terminar con 2 a 3 tos. El problema de esto es que no sabemos cuál va a ser la presión expiratoria al final, ¿cierto? Que va a ir en retroceso por la vía aérea. Entonces, esto, por eso tiene este título, es un incentivador. Entonces, se me ocurrió medir qué es lo que sucede con un vaso de 250 cc con una taza comparado con un termo y ver cuál es la presión que yo le estaba imprimiendo a este sistema. Y finalmente llegué a esto. Cuando nosotros utilizamos el vaso, sí se genera una presión, pero es muy bajita. Si nosotros usáramos un termo, por ejemplo, una botella un poco más larga, metiéramos más abajo la bombilla y le agregáramos una tapa, sucede esto, ¿ya? Con la botella llena de agua, ¿cierto? Con tapa,
nosotros vamos a lograr un poco más de presión, ¿ya? Una presión que puede llegar hasta 3 centímetros de agua, pero peor es nada, ¿ya? Se dieron cuenta que es muy bajito comparado con los otros aparatos que están diseñados para esto y que parten desde 5 centímetros de agua en adelante. De todos modos, el experimento era un método muy artesanal, así que más adelante quizás tendremos más información acerca de cómo funciona esto a través de una mejor metodología, pero no pierdan la oportunidad de intentarlo en sus casas. Con esto entonces terminamos de el tema sobre técnicas respiratorias. Espero que estas técnicas que seleccioné, porque hay un montón de otras técnicas más, les pueda ayudar y que las puedan aplicar en sus casas. Chao.